Quiero darles a todos la bienvenida, agradecerles por estar presentes y por su participación. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de webinars de Flamesip. Hemos venido organizando las cosas de tal manera que todas las sociedades latinoamericanas tengan alguna participación en estos eventos. La idea es que vamos a continuar haciéndolo cada 2 meses con una sociedad nueva invitada. Nuestra primera sociedad invitada fue la Sociedad Ponseti, pero de aquí en adelante van a ser las sociedades latinoamericanas que tendrán su participación cada 2 meses. Hoy tenemos a nuestros amigos de Chile como primera sociedad invitada y continuaremos de acuerdo a una programación que ustedes están viendo en pantalla. Es así que la próxima reunión que haremos en noviembre estará a cargo de México y en su secuencia seguirán Argentina, Panamá, Brasil, Uruguay, Venezuela, República Dominicana, Bolivia, Colombia, Costa Rica y Ecuador, con lo cual esperamos darle participación a todos. Ya entonces ustedes podrán estar tomando nota acerca de más o menos el tiempo en el que tendrán su participación. La siguiente es en noviembre, ya les estaremos contando la fecha. Quiero darle entonces la bienvenida a mis amigos de Chile, amigos muy cercanos, quienes nos van a hablar hoy de rotura del Aquiles, nuevas formas de enfrentar un viejo problema. Tenemos como invitados al doctor Giovanni Carcuro, al doctor Emilio Wagner, al doctor Víctor Araya, y va a estar Diego Zanoli al final haciéndonos un resumen y nos va a mostrar algún caso con el que vamos a poder discutir sobre el tema. En sus pantallas tienen además el icono de preguntas y respuestas donde las pueden hacer. Nosotros vamos a ir filtrándolas para tratar de resolverlas todas. Sin más, bienvenidos amigos de Chile, bienvenidos a todos los amigos latinoamericanos y le damos la bienvenida y la entrada al doctor Giovanni Carcuro. Bienvenido, amigo. Hola Santi, muchas gracias. Gracias por la invitación, por la posibilidad de participar a nuestra sociedad como país y nada, poder compartir con ustedes. Gracias a Ricardo por la organización y a toda la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología. Vamos a hablar de Aquiles y esto, como pusieron, esta forma de enfrentar a un viejo conocido, como se podría decir. Y a mí me tocó la primera parte, que es básicamente disculpen, estoy tratando de poner el modo presentación. No, algo pasa que no puedo pasar al modo presentación ahora. Ahora sí. Básicamente, ¿por qué elegir técnicas mínimamente invasivas hoy por hoy para enfrentar este problema? La rotura del tendón de Aquiles probablemente sea la rotura tendinea más frecuente. Ustedes saben que se da en una etapa de la vida en la cual el paciente está activo, tanto laboral como deportivamente. Y a pesar de ser una lesión antigua y conocida por todos, sigue siendo su tratamiento controvertido, conocido por todos. Son las publicaciones del grupo canadiense que hace poco decían que echaban por la borda un poco todas las nuevas tendencias y decían que teníamos que volver a los tratamientos conservadores. Por lo tanto, esto es algo que está constantemente en discusión y en debate. A pesar de esto, aparentemente en el último tiempo las técnicas percutáneas para resolver esta enfermedad han ido ganando un espacio importante. Y eso es lo que voy a tratar de mostrar hoy. Lo primero es justamente esa discusión que yo planteaba, si esto hay que operarlo o no. Ambas opciones parecerían razonables mirando la evidencia actual. Eso sí, esta última revisión sistemática de la literatura
nos muestra que el tratamiento quirúrgico en pacientes deportistas y activos tiene mayor satisfacción, mejores scores funcionales, un retorno laboral y deportivo precoz y un proceso de rehabilitación más rápido. Por lo tanto, ha ido quedando el tratamiento funcional para pacientes de más baja demanda, como se ha señalado. Cuando ya definimos que el tratamiento hoy por hoy aparentemente la opción quirúrgica es nuestra primera línea, ¿cómo qué hacer si percutáneo o abierto? Y la literatura también ha ido, como yo les comentaba en la primera diapositiva, dándole un espacio cada vez más importante a las técnicas percutáneas, ya que han mostrado que son igual de potentes en cuanto a sus resultados, funcionalmente son buenas y tendrían menor tasa de complicaciones, solo con alguna incidencia mayor de la lesión del nervio sural. Hay literatura que habla de que hasta un 34% de presencia de lesión de complicaciones en cirugía abierta, y eso se disminuye francamente con las técnicas percutáneas. Este estudio prospectivo randomizado también llega, a pesar de que las diferencias son sutiles, pero también concluye que tiene menos complicaciones y mejores resultados funcionales las técnicas percutáneas que las técnicas abiertas. Y ahora nos enfrentamos entonces dentro, y ustedes tendrán que conocer que hay muchas técnicas percutáneas, entonces, ¿cuál de ellas elegir? Vamos avanzando y nos vamos encontrando con más disyuntivas que no son tan fáciles de resolver. La técnica percutánea tradicional tenían efectivamente mayores atrapamientos del nervio sural, y por eso que aparecen las técnicas MIS o mínimamente invasivas, que para por lo menos que fue la que cambió nuestra visión y nuestra forma de enfrentar esta patología, fue la técnica del Dr. Amlang de Dresden, que fue publicada el año 2005, y que justamente eliminaba las posibilidades o las disminuía casi al mínimo las posibilidades de daño del nervio sural, gracias a que gracias a su técnica quirúrgica, pasaba los puntos por la interfase entre la fascia y el peritenon, y por lo tanto hacía casi imposible que si uno pasara todo el instrumental y las suturas por ese espacio, tomara o dañara el nervio sural con la técnica quirúrgica. Y posteriormente, en las técnicas mínimamente invasivas han aparecido las posibilidades de suplementarla con los beneficios que vamos a comentar y que probablemente Emilio Wagner en su segunda charla va a fundamentar con mayor detención. En la reparación del Aquiles probablemente tenemos que llegar a un balance entre estabilidad y movilidad. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener un constructo suficientemente potente para que tolere cargas, para que sea suficiente para que logre la reparación del tendón, para que permite generar movilidad, para que haya mínima adhesión, mejor calidad de la cicatrización, pero obviamente no puede ser excesivamente estable o potente porque podría llevar una rigidez o a limitaciones funcionales o acortamientos a largo plazo. Por lo tanto, este balance entre estabilidad y movilidad es fundamental y relevante para lograr que el resultado sea el óptimo, sobre todo pensando en pacientes que son de alta demanda posteriormente a la cirugía. Justamente el estudio de Emilio busca llegar a este punto de encuentro y nos dice dónde principalmente fallaban nuestras suturas, nuestras técnicas quirúrgicas, y nos hizo poner atención en que probablemente necesitábamos reforzar algunos puntos. Él lo va a mencionar con mayor detalle, pero básicamente probablemente el aspecto distal era el que más fallaba, y en segunda línea las tomas proximales del cabo por encima de la rotura. Cuando vemos qué técnicas quirúrgicas justamente podemos usar, aparentemente las técnicas percutáneas, como yo les decía, son tan potentes como las técnicas abiertas, como muestra este trabajo de Tom Clanton de la American Journal of Sport Medicine, muestra que hay algunas alternativas con el uso de instrumental adicional para mejorar un poco los resultados y las fuerzas de resistencia del constructo. Por lo tanto, probablemente nosotros si tuviéramos que elegir qué técnica, ojalá hoy día me parece a mí que una excelente opción son las técnicas mínimamente invasivas, ya que respetan la biología al preservar el hematoma. Ojalá podamos realizar mejores fijaciones proximales y distales con el objetivo final de mejorar los protocolos postoperatorios para así disminuir las posibilidades de atrofias musculares, posibilitando a los pacientes rehabilitaciones más aceleradas a través de una carga precoz y ojalá eliminar la inmovilización postoperatoria.
Así como nosotros llegamos a publicar nuestra técnica, que básicamente es un resumen de esto que les estoy presentando, en el cual nosotros en forma percutánea o mínimamente invasiva en realidad, hacemos un abordaje 3 centímetros sobre la rotura, y con el uso de un instrumental pasamos suturas a proximal, suturas que terminan siendo bloqueadas, con lo cual generan una mayor resistencia a las tracciones a nivel proximal. Finalmente pasamos las suturas a distal, y producimos, las anclamos al tendón, perdón, a la tuberosidad mayor del calcáneo, con el objetivo de mejorar la resistencia a las cargas. Esto nos ha permitido realizar protocolos de rehabilitación más acelerados, como yo les comentaba, eliminando la inmovilización postoperatoria, usando bastones durante las 3 a 4 primeras semanas, y logrando que pacientes a los 3 meses o 12 semanas estén realizando actividades deportivas básicas, como levantarse en punta de pie y empezar poco a poco a realizar impacto a partir de las 12 semanas, lo cual resulta bastante atractivo. Esto siempre con el objetivo no de lograr recuperaciones fantásticas, ni espectaculares, ni demasiado agresivas, sino que el objetivo fundamental de que nuestros pacientes sufran menos atrofia muscular, para que así puedan reintegrarse a sus actividades previas con menor dificultad que lo que teníamos antes con las técnicas convencionales. Y este, por ejemplo, es un paciente operado recientemente, en el cual ustedes ven cómo deambula dentro de las primeras semanas con su ayuda bastón, sin hacer una dorsiflexión exagerada, pero ya pudiendo permitir un apoyo parcial, y en el gimnasio empezar a activar su musculatura del tríceps sural, con, como yo les comentaba, el objetivo final de que esta musculatura no se atrofie y no genere un retardo en la reincorporación del paciente al deporte. Esto nos permite no realizar inmovilización, rehabilitación precoz y un retorno laboral dentro del primer mes postoperatorio, lo cual es bastante interesante. Dentro de nuestros resultados preliminares yo les puedo mencionar que tenemos una rotura que requirió resolución quirúrgica de un paciente de alta índice de masa corporal, que sufrió una caída durante la primera semana, un traumatismo importante, y eso llevó a una rotura que tuvo que ser reintervenido. En resumen, yo les plantearía que hoy por hoy la balanza está inclinada en los pacientes activos hacia realizar un tratamiento quirúrgico para la rotura del tendón de Aquiles. Me parece que las técnicas mínimamente invasivas ya ganaron y están ocupando un lugar relevante dentro de las opciones terapéuticas. Como ustedes ven, tiene resultados funcionales comparables con las técnicas abiertas. Incluso hay literatura que dice que son aún superiores, y con tasas de complicaciones muy bajas. Y las técnicas mínimamente invasivas, con los reparos y cuidados que nos enseñó Amlan con su técnica de Dresden original, nos permite evitar o disminuir al mínimo la posibilidad de daño del nervio sural. Además, hoy por hoy, las técnicas mínimamente invasivas se han ido modificando y han permitido suplementarlas para aumentar las resistencias y las tolerancias a las cargas, los cuales, a mi modo de ver, es tremendamente atractivo, lo cual nos permite hacer rehabilitaciones más rápidas y lograr finalmente retornos laborales y deportivas precoces, gracias a que estamos logrando que el paciente sufra una menor atrofia muscular. Muchas gracias. Gracias a ti, Giovanni. Maravilloso. Vamos a continuar con el doctor Emilio Wagner, quien nos va a explicar por qué decide anclar el tendón a el calcáneo. Recuerden hacer sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas para estar resolviéndolas al final. Bienvenido, Emilio. Muchas gracias, Santi, y gracias a Flamecip y al Comité TVP de Chile, que el doctor Zanoli es nuestro presidente, por esta invitación. Excelente charla, Giovanni. La verdad es que me queda poco que agregar. Sin embargo, parece excelente la continuación de una a la otra, porque ya considerando que estamos todos haciendo reparaciones mini-invasivas y que tienen una buena base en la literatura, y no voy a detenerme para nada en esta diapositiva, la pregunta es ¿por qué mejorar? ¿Por qué tratar de cambiar?
por qué si estábamos haciendo un buen Dresden en el 2014, presentamos con Andrés Keller y el equipo en clínica alemana, excelentes resultados a 42 meses. Y la pregunta es, ¿por qué cambiar? ¿Por qué hacer algo diferente? Y la verdad es que literatura más reciente, como esta, de De la Fuente, que es un grupo chileno, mostró que de 11 a 15 meses de evolución postoperatoria aún no había una recuperación completa fuerza-flexión plantar. Corta evolución, pero si ustedes se fijan, otros artículos muestran a 24 meses elongación del tendón. Todo esto, insisto, con la misma técnica de Dresden. Y esta misma técnica, evaluada a 3 años por el mismo autor, el mismo grupo paciente, muestra que de los 2/3 que lograron volver al deporte, un cuarto, claro, volvió al deporte, pero a uno de menor intensidad. Así que la verdad es que hay áreas para mejorar, y es por eso que uno está siempre en la búsqueda de hacer las cosas mejores. Si uno ahonda en otras técnicas, si ustedes se fijan y me detengo en la referencia de la segunda parte de la diapositiva, resultados a 13 años, en un muy buen artículo del JBJS, muestra que el tendón en promedio está más largo en más de 1 centímetro. Esto se asocia evidentemente a un déficit de fuerza, y esto es en relación a técnicas abiertas. Si analizamos otros estudios de 2 a 6 años por rotura, la rigidez de estos tendones, medidos con algunas técnicas de ultrasonido, persiste aumentada. La pregunta es por qué. Todavía no sabemos por qué están estos cambios negativos asociados a una función no perfecta en nuestros pacientes. En atletas, de hecho, se han visto compensaciones, dado de que extienden más la rodilla por un déficit de fuerza de flexión plantar del tobillo, necesitan extender más la rodilla, y presentan un aumento de torque contralateral de la cadera. Es decir, estas compensaciones pueden generarles problemas. Así que los resultados no son fantásticos. Por eso nos escuchan a Giovanni y me escuchan a mí hablar de variaciones. Es porque si ustedes siguen suficientemente a sus pacientes van a ver que los resultados no son tan buenos. Este estudio al que hacía referencia Giovanni, nosotros intentamos ver dónde falla más la reparación. Hicimos un estudio con varios especímenes cadavéricos, aquiles de cadáveres. Los sometimos a cargas cíclicas, 1000 ciclos, y luego una carga a la falla. Y les cuento que comparamos las 3 maneras de anudar aproximal que ustedes ven arriba. Un modelo con 3 suturas y los 2 de la derecha usan 4 suturas. En este grupo no hubo ninguna amarra proximal que falló en la carga cíclica. Después buscamos cómo diferentes variaciones en el modo suturar, el cabo distal. En el cabo distal es difícil pasar más de 3 suturas con la técnica de Dresden, así que hicimos la variación que ustedes ven en el diagrama. Y en este grupo, en la carga cíclica, falló la mitad de los especímenes, es decir, no fueron capaces de soportar los 1000 ciclos. Y de ahí, al llevar a la falla los tendones restantes, los que soportaron la carga cíclica, los números que ustedes ven arriba son los newtons que soportaron las amarras proximales. Como pueden ver ustedes, buenos números. Si consideramos cargas que se producen en inmovilizaciones postoperatorias que llegan a los 200, 300 newtons, estas cargas son muy adecuadas. Sin embargo, miren la resistencia que logran las suturas de los cabos distales. Son sin duda al menos 200 newtons o incluso más débiles. Debido a esto es que empezamos a utilizar anclas distales para intentar mejorar la amarra distal, ya que aparentemente en este estudio mecánico era el lugar donde podíamos mejorar. Lo que hay publicado no es mucho. La verdad es que en los últimos estudios de las anclas que mostró Giovanni, no es mucho lo que está basado en evidencia. Hay reportes de casos y, como pueden ver ustedes, lo que sí sabemos es que sufren menos elongación los tendones en quienes ustedes usan anclas distales, y probado en estudios biomecánicos, hay mejor resistencia a la falla, aproximadamente un 45% más. Así que hay evidencia en estudios de ciencias básicas que el usar anclas distales mejora nuestra reparación. Nosotros hemos observado a lo largo de varios años que empezamos a ocupar anclas distales, que un porcentaje no menor de pacientes pueden reportar dolor o sensibilidad en la zona de inserción de las anclas, pero generalmente esto dura solo 3 meses. Y les comento que esporádicamente, y hay años en que no hemos tenido que sacar ninguna, hemos tenido que sacar algún par de anclas por sintomatología persistente. En parte probablemente por la sutura, en parte por el ancla. ¿Cómo se deben colocar?
Y en esto les muestro un par de estudios biomecánicos que son interesantes. Uno tal vez diría que las anclas deben ser insertadas en 90 grados a las trabéculas de compresión o en 45 grados. Para mí me resulta mucho más fácil en la imagen a la derecha, dado que eso representa un ancla colocada en sentido ortogonal al eje de la pierna. Y la verdad es que en este estudio no se encontraron diferencias en la rigidez o la carga de la falla entre estas dos maneras de colocar el ancla. Ahora, si analizamos el otro plano, ¿cómo colocarlas en el plano coronal? Si se fijan, este estudio fue muy interesante porque analizó qué pasaba si ustedes colocaban el ancla, por decirlo así, de abajo a arriba, de lado a lado o de arriba a abajo. Y no hubo diferencias entre estas distintas maneras de colocar las anclas en el plano coronal, pero se observó que las anclas colocadas en 135 grados, como estoy marcando con el láser, habría menos falla por el hecho de que la sutura raspa menos contra el hueso. Y esto también nosotros nos tocó ver en algún caso en nuestros pacientes. Así que esa sería la posición probablemente recomendada de colocar un ancla. Les muestro un pequeño video cómo lo hacemos. Esto es muy similar a lo que mostró Giovanni. Nosotros con la delicadeza clásica de un traumatólogo ocupamos un punzón y ocupamos estas anclas 5-5, son las corkscrew. Luego colocamos la segunda ancla, más o menos respetando los parámetros angulares que yo les comentaba, siempre ocupando mano derecha por parte del cirujano. Estas anclas son cargadas con 4 suturas, las 5-5. Y luego ocupamos las clásicas raquetas, como le llamamos nosotros, o pasagujas de Dresden, modificados, por supuesto. Y que ustedes ven ahí que las pasamos por el espacio paratendón fascia, como dice la técnica, y las hacemos emerger por la incisión por donde colocamos el ancla. Y ahí sencillamente deslizamos las 4 suturas a través de esta pasaguja y recuperamos las suturas hacia proximal. Esto se puede hacer, por supuesto, con anclas en cuyo extremo de las suturas hay agujas o pueden ocuparse después viudas para recuperar la sutura. Así que se repite el paso para la otra ancla. Así que en resumen, yo creo que debemos aceptar que hay información que muestra que la zona más distal es menos confiable en nuestras suturas mínimamente invasivas. Creo que hay argumentos para tratar de siempre ser mejores, siempre mejorar la técnica. Y creemos que en particular el uso de anclas es confiable, es reproducible y es fácil de enseñar para quienes cuentan con becados o fellows en formación. Muchas gracias. Gracias a ti, Emilio. Maravillosa conferencia. Vamos a complementar entonces lo que han hablado Giovanni y Emilio con una conferencia de nuestro amigo Víctor Araya, que nos va a decir, ¿y ahora qué hacemos después de que el paciente consulta tardíamente, un poco tarde? ¿Cómo solucionamos el problema de la rotura del Aquiles? Bienvenido, Víctor. Hola, hola, aquí estamos. Vamos a compartir nuestra pantalla. Vamos a iniciar nuestra presentación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. También estamos acá participando. Bien, yo me voy a salir un poquito del tema de lo que es la rotura aguda del tendón de Aquiles y voy a hablar sobre cuándo realizamos nosotros y cómo la realizamos la transferencia del tendón largo del dedo gordo en el contexto de la rotura crónica. Entendiendo, digamos, que todos sabemos que la rotura crónica es aquella que diagnosticamos 4 o 6 semanas de evolución después de la lesión, cuyas causas principales es el subdiagnóstico, también la rotura, pero también el manejo inadecuado, ya sea desde el punto de vista del tratamiento que elegimos para tratar la rotura aguda y también una rehabilitación que muchas veces, ya lo dijo Emilio en su presentación, es un poco agresiva en el punto de vista del tratamiento. Y, bueno, obviamente cuando nos toca enfrentar la rotura crónica es un desafío para todos nosotros los cirujanos que hacemos tobillo y pie, por las distintas técnicas que existen. Múltiples técnicas descritas para tratar la rotura crónica, también varias clasificaciones que nos tratan de orientar y nos tratan de esquematizar de alguna forma cómo tratar o cómo operar a los pacientes con una rotura crónica. Pero nuestra pregunta es, ¿cuándo transferimos nosotros el tendón largo, el flexor largo del dedo gordo?
Bueno, las características y las ventajas también las conocemos, ventajas que son anatómicas, ventajas biomecánicas que tiene este tendón con respecto a otros tendones de la misma región anatómica que se utilizan para las transferencias. Y Myerson nos orienta y nos dice que cuándo nos podemos nosotros realizar la transferencia dependiendo o basándonos en el tamaño del gap. Por ejemplo, en gap mayores de 5 centímetros, hacer la transferencia asociándolo no a un alargamiento proximal en BI, o en gap menores entre 2 a 5 centímetros, asociarla a este mismo alargamiento. Sin embargo, tanto la clasificación de Myerson como las otras clasificaciones no consideran o no tienen un parámetro objetivo de cómo medir el funcionamiento del tríceps sural y la funcionalidad del paciente. ¿Y cómo podemos evaluar nosotros la condición de la musculatura del tríceps sural? A través de la resonancia, que además de entregarnos herramientas para el diagnóstico, para medir el tamaño del defecto, también nos puede mostrar algunas alteraciones que significan que ya hay alteraciones degenerativas en la musculatura proximal. Por ejemplo, la presencia de fibrosis o la presencia de infiltración grasa en la resonancia. ¿Y cómo podemos realizar la transferencia del tendón? La podemos realizar de manera abierta, como también de manera endoscópica. ¿Y en qué nos basamos? Nos basamos, ya lo dije, en la funcionalidad del paciente, qué tipo de paciente estamos tratando, qué patologías asociadas tiene este paciente, las comorbilidades. Si lo que nos muestra las imágenes nos dice si tenemos o no la capacidad de reconstruir el tendón, y también entendiendo que hay pacientes que han sido intervenidos previamente, cómo está la zona operatoria para elegir la técnica que queremos. La transferencia abierta, que ya existe más o menos desde los años 90, donde fue descrita, donde se presentaron los primeros casos, en el tiempo ha ido sufriendo modificaciones desde el punto de vista de cómo la abordamos, del punto de vista de cómo realizamos la fijación en el calcáneo, y esta puede ser realizada como una técnica única o asociada a otras técnicas. ¿Cuándo realizamos o cuáles son nuestras indicaciones, las indicaciones tradicionales de realizar una transferencia abierta? Un paciente con mayor demanda funcional, con una buena musculatura del tríceps sural, que nosotros queremos mantener esta continuidad del sistema gastrosóleo Aquiles calcáneo, para mantener una buena potencia de elevación que al paciente le permita realizar las actividades que realizaba previo a la rotura, y con bajo riesgo de complicaciones locales por el abordaje quirúrgico. ¿Cómo la realizamos? Bueno, a través de un abordaje único, idealmente menor cuando vamos a realizar la transferencia aislada o asociada a algún procedimiento menor en el tendón, también en forma extendida. No realizamos un segundo abordaje, no realizamos tenodesis distal. A través de este mismo abordaje realizamos la toma del tendón, labramos un túnel óseo en el dorso del calcáneo, preparamos nuestro tendón con suturas y lo fijamos con un tornillo interferencial en la zona del túnel, que es la zona central, dorsal del calcáneo, un poquito anterior al tendón de Aquiles. Como les dije, esta puede ser aislada o asociada a otras técnicas, como por ejemplo, algunos casos que nosotros presentamos en el año 2016 en el Congreso chileno, de este hombre, por ejemplo, de una rotura crónica, joven, activo, trabajador portuario, con un gap de 6 centímetros, en el cual acá podemos ver cómo nosotros tomamos el tendón, cómo lo preparamos, las suturas. Ya tenemos realizado el túnel óseo en el calcáneo, la aguja que nos va a traccionar el tendón. Insertamos el tendón en el dorso del calcáneo, y a este paciente complementamos la transferencia con un alargamiento en BI. Este otro caso, de un hombre de 40 años, ya con una rotura mayor de 11 centímetros, en el cual también activo, trabajador agrícola, que realizamos la transferencia del tendón. Acá se ve el tendón flexor largo, el dedo gordo transferido, y le adicionamos un halo injerto para complementar y también para mantener la continuidad del tríceps sural. ¿Qué hay que considerar la técnica abierta? Bueno, que obviamente, a pesar de que realizamos muchas veces abordajes menores o un poco más extendidos, pueden evolucionar sin complicaciones. De todas maneras, el riesgo de complicaciones por este tipo de abordajes es mayor, y los porcentajes descritos para las técnicas abiertas, ya sea en tratamientos agudos o en crónicos, siempre es mucho mayor.
también esto retrasa la recuperación en los pacientes y tienen menores scores funcionales. Nosotros también en nuestra evaluación que realizamos en 2006 vimos que claramente que estos mayores abordajes estaban asociados a mayor complicación y por lo tanto mayores tiempos de recuperación. Por lo tanto, la técnica endoscópica nos ofrece también dentro de sus indicaciones tradicionales que lo podemos utilizar en ciertos pacientes, por ejemplo, con algunos con menor demanda funcional, en el cual por la condición de la musculatura o porque no lo podemos reconstruir, tomamos la decisión de no reconstruir el sistema gastrocóleos de Aquiles. También en pacientes en los cuales tienen un mayor riesgo por complicaciones del abordaje quirúrgico, pacientes fumadores, diabéticos, con enfermedad vascular periférica o con daño severo en la zona operatoria. ¿Cómo lo realizamos en el equipo? Bueno, ahí está Jaime Elgueta, mi colega, está realizando una endoscopía en este periodo de pandemia. Lo realizamos a través de dos portales, un portal posteromedial y un posteromedial de visión. El posteromedial es nuestro portal de trabajo. Se prepara la zona de trabajo. Una vez que identificamos el tendón flexor largo del dedo gordo, vamos hacia proximal y hacemos una liberación de la fascia profunda proximal. Posteriormente vamos al dorso del calcáneo donde preparamos la zona de inserción y después vamos a la zona distal, a la zona 1 del flexor alutis, donde realizamos la tenotomía, en este caso con tijeras, y tratamos de dar el máximo de flexión plantar del tobillo, la máxima flexión del dedo gordo, para tratar de darle la mayor longitud a este tendón que estamos transfiriendo. Luego tomamos nuestro tendón a través del abordaje del portal medial, lo preparamos en forma externa y luego realizamos la transferencia a través de un túnel calcáneo, todo a través de la portal medial, con una aguja dorsomedial a portal lateral y lo fijamos finalmente con un tornillo interferencial. Bueno, ¿qué tenemos que considerar? Que obviamente tiene todas las ventajas que tiene todas las técnicas mínimamente invasivas desde el punto de vista de la satisfacción por parte del paciente, de cómo se sienten en el postoperatorio y también del punto de vista de la herida operatoria. Pero también hay que tener presente que tiene una curva de aprendizaje y hay que tenerlas presentes cuáles pueden ser las posibles complicaciones, ya sea por la misma técnica endoscópica o durante la sección del tendón o durante la preparación del túnel y la fijación. Y también el riesgo de trombosis venosa profunda asociada a todas las cirugías que realizamos, ya sea artroscópica o endoscópica en las extremidades inferiores. Por lo tanto, si hablamos o si miramos las indicaciones clásicamente descritas tanto para transferencia abierta como también para la transferencia endoscópica, tenemos esta división un poco marcada, digamos, entre técnicas abiertas y endoscópicas. Pero a medida que el equipo ha ido creciendo en desarrollar las técnicas endoscópicas, hemos ido cuestionando si es realmente tal la diferencia o las indicaciones que existen para la técnica abierta también la podemos aplicar para las técnicas endoscópicas y realmente es así. La bibliografía nos apoya en torno a esto, por ejemplo, publicaciones en las cuales han mostrado que en el tiempo el tendón flexor alutis en seguimientos con estudios con resonancia, no hay degeneración del tendón, inclusive en algunos casos presenta hasta un 15% de hipertrofia. También observado en algunos casos nuestros, por ejemplo, de este paciente al cual se le realizó una transferencia y hay cambios, digamos, también hipertróficos en el mismo tendón. Hay bibliografía que apoya también la transferencia del tendón flexor largo del dedo gordo, tanto en la tendinopatía como en la rotura crónica, con buenos resultados en scores funcionales en los pacientes a los cuales se les realiza el procedimiento. Y también en pacientes a los cuales ha sido realizado, digamos, como una técnica única de transferencia. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos mantener la continuidad del sistema gastrosóleo de Aquiles o del tríceps sural? Bueno, conservando las ventajas de la cirugía endoscópica. Bueno, hay que tener presente, digamos, que pueden existir nuevas técnicas que por ahí sabemos que ya se están desarrollando y que nos pueden considerar ambas situaciones, es decir, las ventajas de la cirugía endoscópica y restaurando la continuidad del tríceps sural.
algunos mensajes finales. Sabemos que la rotura crónica del tendón de Aquiles es de difícil toma de decisión terapéutica, es de difícil manejo técnico quirúrgico. Sin embargo, hay que conocer todas las técnicas que existen, dado que no siempre vamos a poder realizar la misma en el manejo quirúrgico de ellas. Hay que considerar la condición del paciente desde el punto de vista de la funcionalidad, desde el punto de vista de las comorbilidades. Las técnicas abiertas están asociadas a mayor morbilidad, claramente, y la técnica endoscópica es una alternativa de solución con menor porcentaje de complicaciones. Y como conversaba al final, hay que considerar nuevas técnicas mínimamente invasivas que nos pueden ayudar a mantener la continuidad del sitio estructural. Algunas fotos de nuestra ciudad de Concepción, que está ahí alrededor del río Biobío, un tremendo río en el cual nosotros nos acompaña. Muchas gracias, Santiago. Gracias a ti, Víctor. Maravillosa conferencia. Tenemos algunas preguntas antes de dar paso a Diego, que nos va a dar un viaje por un poco de todo lo que hemos aprendido hoy con ustedes. Hay algunas preguntas en el chat y otras en el icono de preguntas y respuestas que vamos a tratar entonces de filtrar para ustedes, para que nos ayuden a responderlas antes de darle paso a Diego. Ricardo Rodríguez, el secretario de Flamesip, va a conducir este grupo de preguntas y respuestas. Hay algunas en el chat, Ricardo, no sé si las tiene ya todas. Ya las puedo ver acá. Perfecto. Muy poquitas, pero bueno, hay unas. Buenas noches a todos los conferencistas, muchas gracias. Excelentes charlas, nos aportan muchas cosas a nuestro conocimiento de manejo de las rupturas del tendón de Aquiles. Hay una pregunta, hay un par de preguntas dirigidas a Emilio. Al comparar los seguimientos de los autores anteriores que dan pie para variar la técnica, en las anclas, ¿qué aspectos se han mejorado y cuánto seguimiento hay a la fecha? El seguimiento no se describe mayormente en la literatura. Nosotros tenemos un seguimiento de probablemente 3 años. En ese sentido, como te digo, es esporádico el número de fallas que tenemos con anclas, pero yo también recuerdo tener una falla de una re-rotura con ancla, en el que sencillamente se rompe la sutura en relación al objetillo que tiene el ancla metálica. Pero en la literatura no es encontrable un dato firme del seguimiento de ellas. Todavía no. Okay. Y en caso de que no se tengan a disposición anclas de 5.5, ¿se pueden usar anclas de 3.5? En ese caso, ¿van igual a las de 5.5 o probablemente no? Eso yo diría que sí, pero depende del diámetro de la sutura que te permite el ancla. Lamentablemente, anclas más chicas no te permiten una doble carga del mismo diámetro de fiber. Entonces, va a necesariamente disminuir el número de suturas para el mismo diámetro, o si ocupan doble carga, van a ser suturas más chicas. Entonces, la respuesta técnica probablemente es que el metal no tiene problema. El problema son las suturas. Si logras usar anclas 3.5 con el mismo diámetro de un fiber grueso que la 5.5, estaría perfecto. Perfecto. Giovanni, para la fijación distal, ¿creen que haya diferencia entre utilizar anclas convencionales o el Swift Lock? No, yo creo que no hay diferencia. Yo diría que hay 2 aspectos a tener en consideración. Uno es que si uno usa anclas o Swift Lock son 2 técnicas distintas, porque acuérdense que el Swift Lock es para cargar anclas, no es un ancla que venga cargada con suturas, por lo tanto es distinto la técnica que vas a utilizar. Y segundo, Emilio me parece que comentó de tener algún reporte o alguna consideración en sus casos con irritación con las anclas en la zona del calcáneo. Esto pudiera tener algún grado de relación con la posición de inserción, como él lo comentaba, y también en algunos pacientes pudiera haber alguna relación con el material. Y ahí es donde sí podría haber un punto a favor de las anclas metálicas, que aparentemente generan menos irritación o menos edema óseo que un ancla
de otro material. Pero nosotros también tenemos una experiencia de más o menos parecida a la de Emilio, alrededor de 3 años usando anclaje distal nosotros usamos Swiftlock particularmente, y también es esporádico el retiro. No recuerdo, no tenemos un número así, no te puedo decir un número crítico, pero no creo que sean más de 2 o 3 pacientes en estos 3 años que hemos tenido que sacar el ancla por alguna razón de molestia por el ancla misma. Otra pregunta, ¿a qué distancia de la distensión distal del Aquiles hacen el abordaje? Yo lo que yo hago es palpo la tuberosidad mayor del calcáneo y lo hago más o menos a 1 centímetro del borde que yo calculo que es el borde superior. Como es percutáneo, uno no tiene una exactitud del punto, pero más o menos esos son mis reparos. Perfecto. Nosotros, Ricardo, nosotros sencillamente dividimos la altura del calcáneo en 2 y las ponemos en la mitad de la altura. Perfecto, gracias, Emilio. Emilio, y de paso, ¿en quién no usaría anclas para reinserción distal? ¿Hay alguna contraindicación? ¿Ustedes consideran que hay alguna contraindicación para no utilizar anclas en la reinserción distal? Solo si hubiera una herida asociada que involucrara contaminación, pero si no, no se me ocurre una contraindicación. Bien. Esta es una pregunta muy interesante, pues, para los tres. ¿Están usando tromboprofilaxis en el posoperatorio de las reparaciones del tendón de Aquiles? Sí. Sí. 1 mes. 1 mes. ¿Y utilizan heparinas de bajo peso molecular o alguna otra? Oral, Giovanni. También. Víctor. Anticoagulante orales. Nosotros estamos usando heparina de bajo peso popular por 2 semanas. Es más accesible también para los pacientes que tenemos postoperatorio y que lo tenemos autorizado también para poder utilizarlo. Nosotros 1 mes, Ricardo, sí. como Emilio. Ricardo, en ese sentido es bueno hacer el comentario que esto se analizó en el Comité de Medicina Basada en Evidencia de la OFAS, de la que yo soy miembro, y no hay una evidencia a favor de tener que usar profilaxis antitrombótica. No hay evidencia. Así que es un poco de el riesgo que cada cual ve en su paciente en forma local, de que si es que llega a pasar trombosis, que tal vez la traía de antes de la rotura, y no le hacemos ecodoppler a todos nuestros pacientes, en el postoperatorio a alguien se le ocurre hacerle un ecodoppler, aparece la trombosis, crees que es aguda y no le diste profilaxis. Entonces, nosotros lo damos más por un tema médico legal que porque realmente creamos que estamos haciendo mucha prevención. De acuerdo, gracias, Emilio. Doctor Víctor, ¿le dan alguna importancia al tabaco como factor de riesgo para realizar la reparación quirúrgica en una rotura crónica? Sí, efectivamente. El tabaco es un factor de riesgo importante, lo nombré en la presentación, que aumenta el riesgo de complicaciones por abordajes mayores. Sí lo consideramos como importante. Víctor, y en cuanto a la transferencia del flexor alucis, ¿qué pasa con la funcionalidad del alus? ¿Qué ve usted en los pacientes cuando le hace la transferencia del flexor alucis? Bueno, en general también hay harta bibliografía que también para el tema de las pacientes que han sido tratados por tendinopatías crónicas o en roturas crónicas, los cuales posteriormente no han tenido un mayor deterioro funcional en la movilidad de la flexión del hallux, y tampoco han disminuido la carga en el dedo gordo. Por lo tanto, no tiene una repercusión funcional tan importante al realizar, digamos, la tenotomía. No sé si Emilio también estás de acuerdo también con eso. Sí, no, totalmente de acuerdo. No hay mayor problema. Técnica de Kupcha, que es muy parecida a la de Dresden. Dicen que en Lima han utilizado esta técnica y ha dado muy buenos resultados. ¿Ustedes la conocen? ¿Qué experiencia tienen con esta técnica? ¿Te comentan algún detalle la persona que lo pregunta? No, solamente me hablan de la técnica de Kupcha. Yo no la conozco, no.
Mira, creo haberla leído en alguna parte, pero es que se ocupa el mismo intervalo y se ocupa también un concepto de estar lejos de la zona de rotura, puede llamarla, evidentemente va a ser parecida, ¿no? Pero no la conozco yo. Yo conozco otro nombre más simpático, una técnica china que se llama la técnica del oso panda. ¿Y esa cómo es? Es notable. Es idéntica a lo que estamos hablando. Ocupan inserción ósea y ocupan una doble amarra bloqueada proximal y le pusieron la técnica de la cuerda del oso panda, algo así. No, ok. Interesante. Para amenizar un poco. De acuerdo. Ricardo, Vamos. pasemos un poco a la discusión de casos. Yo creo que vamos a poder resolver muchas de las dudas que tienen los participantes durante esta presentación. Diego nos va a hablar un poco de todo, nos va a dar un viaje por las rupturas del Aquiles, así que yo creo que vamos a lograr resolver algunas de esas dudas. Así que, Diego, bienvenido. Muchas gracias, Santi, por tu invitación. Gracias por invitar a nuestra sociedad. Como presidente, quiero estar muy contento, 250 conectados, escuchando a nuestros profesores y amigos. Un orgullo y un honor como sociedad, así que yo como presidente y Víctor como vicepresidente, la verdad es que estamos bastante orgullosos. Y tratando de, como siempre, ver a Emilio, ver a Giovanni, estando ahí, ¿cómo se llama esta cosa? En la cresta de la ola, buscándole y no contentándose con buenos resultados, sino que buscando cosas nuevas. Para nosotros es un orgullo. Y claramente, como yo como persona con más pelo, en algún momento veo que tengo que aprender de los de sin pelo. Tal vez me voy a cortar el pelo, así aprenderé mejor. Habiendo hecho eso, quiero compartir este caso. Es un caso bastante sin trampa. Al menos eso creo yo. Ahí está. ¿Se ve? ¿Se ve, Víctor? ¿Sí? Perfecto. Sí, digamos. Perfecto. Entonces, este caso es un paciente mío, 41 años, hombre, juega al fútbol los fines de semana, y este es un fumador, y la verdad es que según él se fumaba media cajetilla al día, yo creo que se fumaba más, y hace 7 años se rompió el tendón de Aquiles derecho y se operó. Y hace 8 semanas tuvo un traumatismo del Aquiles izquierdo, haciendo bicicleta, ¿ya? El trauma no fue muy claro, como que tuvo un trastabillado, la verdad es que desde entonces está claudicando, tiene un signo de Thompson positivo para la rotura. Acá con Giovanni hemos tenido la pregunta de que no sabemos si el signo de Thompson es positivo cuando está roto o es negativo cuando está roto, pero cuento corto, es positivo para rotura, ¿ya? Y no tiene una pérdida del equino fisiológico y tiene con el típico cuento de la eco de la rotura de un 50%. Entonces, la primera pregunta para mis panelistas, el que quiera responderla, es, ¿existen estas roturas parciales? Yo estoy confundido, me encantaría que me contaran, porque, y si existen y las consideran, ¿cómo las tratan? Porque la verdad es que yo estoy medio confundido. Sí, yo parto respondiéndote. En roturas agudas, esta es la típica discusión. Yo creo que se tiene que decir que no existen roturas parciales en roturas agudas porque es un todo o nada. Lo que importa es chequear el equino fisiológico. Sí creo en roturas parciales en tendones tendinopáticos extremos, tendinopatías no insercionales o tendinopatías insercionales. Creo que sí, ahí se describen roturas parciales, pero no es un cuadro como el que tú estás describiendo, así que en cuadros agudos yo creo que no existen las roturas parciales. Víctor, Giovanni, Santi, ¿alguien piensa igual que Emilio? ¿Piensan distinto? Sí, yo voy en una línea bastante similar. Yo haría o sea, mi precisión es que para mí el punto crítico es el examen físico. Y como dijo Emilio, mi punto de reparo fundamental es la pérdida del equino fisiológico. Si el paciente tiene pérdida del equino fisiológico, pérdida de la tensión natural del tendón de Aquiles, me importa muy poco lo que diga la ecografía e incluso la resonancia, que van a ser exámenes que en general van a llevar a la confusión más que a clarificar el punto. Ahora, lo que yo sí también concuerdo es que sí existe pacientes que sufren un dolor agudo o un trauma semiagudo, subagudo o incluso agudo del tendón de Aquiles, no pierden el tono flexor y sí tienen una eco que dice que tiene roturas parciales a veces un porcentaje X. Y ese paciente para mí no es
es una rotura de tendón de Aquiles, no está, y ese paciente, si no pierde el tono flexor, para mí no es que yo lo trato en forma ortopédica. No sé si Emilio y Santiago están de acuerdo en ese aspecto. Pero para mí esa es la diferencia. O sea, en el escenario en que cuando no hay pérdida del tono flexor y ha habido traumas del Aquiles, sí efectivamente pueden aparecer ecografías y resonancias con porcentajes importantes de rotura, incluso a veces, y ahí te pasa lo contrario. De hecho, tenemos un caso hace poco que tuvimos discusión en el equipo porque la ecografía mostraba, el ecografista insistía en que, que la rotura era prácticamente completa y el paciente no tenía pérdida del tono flexor y hubo opiniones diversas de qué hacer si con el tratamiento. Mi opción en esos casos es tratamiento conservador. Sí, yo concuerdo, perdón, con Giovanni en el 100%. Yo creo que esto es un diagnóstico que es eminentemente clínico. Las imágenes nos ayudan eventualmente a establecer la calidad de los cabos de la ruptura, pero digamos que clínicamente hay que tomar la decisión. Y con respecto al signo de Thompson, yo creo que es un signo que es funcional. Yo estoy más a favor de que si hay una plantiflexión pasiva con la compresión de los gastros, es positivo, y si no hay una plantiflexión pasiva, es negativo, lo que quiere decir que si está roto, es negativo. Por lo demás, concuerdo completamente con Giovanni. Gracias, Santi. Me acabas de enseñar algo. Yo me voy a pensar. Víctor, por favor. No, el mensaje, digamos, final también hay hartos probablemente residentes que están acá y el tendón no funcional es un tendón que tiene agudo, quirúrgico. Es eso un poco el concepto que nosotros también manejamos, repitiendo un poco lo que dijo Emilio, Giovanni y Santiago. Bueno, qué bueno que ustedes piensan, y creo que el mensaje a transmitir es que efectivamente el diagnóstico es clínico, pero yo soy porfiado, así que le pedí la resonancia igual. Y acá está la resonancia como pueden ver, no sé si se alcanza a ver mi cursor, pero efectivamente y está identificado como una rotura parcial extensa. Imagínense, la descripción es interesante como lo escribe el radiólogo, es parcial pero es extensa. ¿Ya? Sí, esa es buena. ¿Ya? Y creo que, en todo caso, pensando en alguna manera, ya que tengo las imágenes, para ustedes, ¿hay alguna utilidad saber si la rotura es más proximal, es más distal? ¿Tiene alguna utilidad, algún tipo? Pero partamos al revés, pues, Víctor, ¿para ti es útil tener una ecografía, una resonancia? ¿Alguna utilidad en el contexto de un paciente? Digamos, lo puede estar completa, puede ser parcial, pero ¿te sirve de algo la imagen? ¿Te apoya en algo en tu tratamiento? O sea, si estamos hablando de una rotura crónica, sí, pues, o sea, claramente que nos va a mostrar un poco la calidad del tendón. Si, hay signos, digamos, que pueden evidenciar si que hay tendinopatía crónica en el mismo tendón roto, y sobre todo si estamos hablando de una rotura crónica. Y también que nombraba que el estado, digamos, de la musculatura proximal, también si vas a realizar, si estás pensando en realizar una transferencia. Ahora, en este caso, que estamos hablando de un paciente si bien no está claro, digamos, si es una rotura completa, crónica, bueno, también te sirve un poco para evidenciar qué estás teniendo ahí en esa zona, digamos. Cómo está el gap, el defecto, etcétera. ¿Y en agudo te da alguna utilidad, Víctor? No, en agudo, insisto, lo mismo que se conversó al comienzo, que el diagnóstico es clínico, la rotura claramente por historia clínica es aguda. En realidad, nosotros subimos al paciente a pabellón sin necesidad de la imagen. Diego. Emilio. Sí, no, aportar nomás que la única importancia, creo yo, es que a más proximal sea la rotura, empieza a ser también una rotura muscular, no solo tendínea, y pasan a ser pacientes que cada vez pierden menos el tono, el equino fisiológico, el tono flexor, como decía Giovanni, y se van alejando del área quirúrgica. O sea, pero restringiéndonos, insisto, importa la altura. Claro, si uno llega a un extremo de hacer un desgarro al vientre gemelar, eso no va a tener un tratamiento quirúrgico y es lo más proximal que puede llegar. No sé si querías usar eso como argumento. Yo el único mensaje que tal vez quería transmitir es que no todos los pacientes o no toda la gente tiene acceso a las anclas, a veces por motivo económico, por algún motivo, no sé, de proveedor, vaya a ser uno que no las tiene. Entonces, hay gente que a veces hace pasadas con túneles transóseos en el nivel de calcáneo. Y
ahí pasa su sutura. Entonces, tal vez un desgarro del Aquiles que es muy distal, muy pegado a la inserción en el calcáneo, esos pacientes no le puede hacer el Dresden mínimamente invasivo clásico, no lo puede hacer, independiente de todo lo que hemos aprendido hoy día, que claramente hoy día estamos haciendo, creo que, como dicen ustedes, mejor en las cosas, pero tal vez sería la única utilidad que yo le daría en agudo. No sé si alguien piensa parecido. No, lo que te diría, quería aumentar justamente ese escenario. Yo sí sospecho que la rotura es muy baja, o al examen clínico es muy baja, muy pegada a la tuberosidad mayor del calcáneo. Me parece a mí importante dos cosas: complementar con una radiografía para evaluar si es que no hay una abulsión asociada a la rotura del tendón de Aquiles, porque en algunas ocasiones la abulsión puede ser tan grande que puede ser más fácil hacer una síntesis de la abulsión que una reparación del tendón. Y en el otro escenario en que me ha tocado es que el tendón prácticamente se despega, cuando es muy baja, se despega de la tuberosidad mayor sin dejar un cabo distal. Me parece a mí que ese escenario en el cual se despega, no habiendo un tejido residual distal, no podemos hacer una tenorrafia porque no tenemos un cabo distal al que se pueda generar un fenómeno de cicatrización. Entonces, si está como denudado la tuberosidad mayor del calcáneo, lo cual, como les comentaba, nos ha tocado enfrentar, yo creo que tiene que ser enfrentado como una técnica de reinserción del tendón, lo cual cambia un poco la forma y la técnica a una reparación pura del tendón de Aquiles. No sé si comparten eso. Entonces, yo creo que las roturas bajas, sí, yo complementaría un estudio con imágenes, son las únicas para mí que necesitan eso, y por las razones que acabo de mencionar. Y en ese caso, Giovanni, ¿reavivas la inserción ósea? Sí, Sí. hago una técnica de reinserción ósea recortando la tuberosidad mayor para generar un lecho óseo usando un anclaje nuevamente. Y lo último, disculpen, pero acuérdense que que una de las manifestaciones de la enfermedad de Charcot es la avulsión de la tuberosidad mayor del calcáneo en diabético, así que también tenerlo presente cuando uno está en ese escenario de las avulsiones y de las lesiones bajas del tendón de Aquiles. Ujú. Julio. Yo quería, antes de que continuemos con este caso, que estoy seguro que Diego tiene muchas cosas más que mostrarnos, hay una pregunta en el chat que me parece interesante, sobre todo para saber si consideran todavía la posibilidad de hacer avances en BY o a un turn down, alguna técnica adicional cuando hay una ruptura crónica, o confían solamente en la transferencia del flexor análisis, especialmente quienes hacen la técnica endoscópica. Emilio parece que quería hablar, así que... No, era lo previo. No, que Víctor tome la pregunta, creo yo. A ver, en general, las técnicas de reconstrucción o de armar el tríceps sural y del Aquiles están vigentes, o sea, se siguen manteniendo en un paciente joven en el cual nosotros queremos mantener esta potencia muscular. Sabemos que la potencia del flexor alutis longus en sí es muy baja comparativa con la potencia del tríceps sural, o sea, es menos de un 10%. Y claramente que a pesar de que hay signos de hipertrofia y que esto nos permite recuperar funcionalmente al paciente bastante bien, en un paciente que tenga mayor exigencia tendremos que pensar en reconstruir el sistema gastrosólido de Aquiles calcáneo y obviamente tratar de hacerlo con la técnica mínimamente invasiva. Tratar de evitar las técnicas con abordajes amplios que mostré ahí, un poco también mostrando la transferencia, pero inclinándose un poco más a técnicas con menor abordaje en general, con mini open o con abordajes menores, nosotros logramos hacer la transferencia del flexor y también algún procedimiento a nivel de la Aquiles, ¿ya? Y hoy también, yo sé que, por ejemplo, el grupo de ustedes de la Clínica Universidad de los Andes, Giovanni, está también trabajando con técnicas menos invasivas, ¿ah? Para lograr también tomar los cabos del remanente de tendón de Aquiles o lo que tengamos, Sí. asociándolo a una transferencia endoscópica. Perfecto. Sí, Bueno, Diego. Buenas noches. Hola, Sergio. ¿Qué hubo, Santiago? Buenas noches a todos. Bienvenido, ¿cómo va? Todo muy bien. Bueno, yo quería aportar algo sobre este caso, ya que estaban hablando de la técnica endoscópica.
y quería hacerles alguna pregunta a los invitados que tenemos hoy. Yo sí he hecho en casos como este, que para mí eso es una tendinopatía crónica por una tendinosis y una ruptura probablemente parcial. En algunos casos similares a este, he hecho tenoscopias y encuentro que hay una ruptura parcial en el foco de tendinosis. La pregunta va a que en estos casos yo generalmente les hago una tenoscopia, les he inclusive pasado puntos artroscópicos al tendón cuando encuentro rupturas pequeñas y veo que el tendón, más del 50% del tendón es de buena calidad, pero he empezado a hacer una cosa que no sé si ustedes estén de acuerdo y que no tengo una respuesta todavía a eso. Parte de la causa de esto es porque tenemos un sistema gastrosóleo corto y por retracciones que llevan de años muchas veces en los deportistas y que por sobrecarga empiezan a generar una tendinopatía del Aquiles. En estos casos yo les he hecho alargamiento del gastrosóleo medial, creo que es lógico. ¿Alguno de ustedes tienen alguna experiencia con esto? ¿Creen que le harían a algún paciente con una ruptura del Aquiles, a su vez también un alargamiento del gastrosóleo medial? Yo me lo he preguntado muchas veces y no tengo esa respuesta. Quisiera saber si ustedes también se lo han preguntado y si tienen alguna experiencia con esto. No, yo no tengo experiencia, pero lo que sí veo es dos escenarios distintos. Uno, voy a entrar en el primero en rotura crónica y después en rotura aguda. En rotura crónica, en general, lo que uno ve es que un tendón está elongado, por lo tanto, porque generalmente se genera una cicatriz que dentro de ese gap y que está una estructura larga. Por lo tanto, ir a alargar el complejo gastronómico sólido en un paciente que ya lo tiene largo, no sé si no lo usaría como primera estrategia. Distinto si el paciente no tiene roto el tendón, no se ha generado una elongación, no se ha generado una insuficiencia, es solo un fenómeno tendinopático, y ahí sí, efectivamente, el alargamiento como tratamiento de la tendinopatía crónica del Aquiles, que es otro escenario, sí sabemos que el grupo de Monteagudo y Maceira nos han dicho que es una alternativa de manejo el alargamiento del gastrocnemio medial. En el caso agudo me parecería un poco lo mismo. No, lo que tememos después de una reparación aquiliana es que, como lo mencionó Emilio y que la literatura lo avala como él lo mostraba, es que nos quede un tendón insuficiente y largo que traiga como consecuencia pérdida de fuerza. A pesar de que ellos han sido bien enfáticos en decir que las técnicas de elongamiento medial no genera pérdida de fuerza, pero desde el punto de vista objetivo, lamentablemente no hay ningún estudio todavía que muestre eso. Y sí sabemos que todas las técnicas que alargan el tendón de Aquiles sí disminuyen potencia muscular. No sabemos Sí, objetivamente qué es lo que pasa con la de ellos, pero todo el resto sí disminuyen potencia. Entonces, si nosotros estamos temiendo que nuestras tenorrafias aquilianas hoy por hoy están generando una pérdida de fuerza o un grado de insuficiencia a mediano y largo plazo, perdón, a largo plazo, no me parecería tan atractivo el hecho de alargar los Aquiles en los pacientes. sí, Giovanni, de acuerdo. No lo estaba refiriendo a rupturas crónicas, sino a tendinopatía crónica, como una tendinosis crónica en donde no hay una ruptura completa del tendón. Clarísimo que cuando hay una elongación del tendón, pues sería una contraindicación. Pero yo, por ejemplo, a las tenoscopias, cuando veo rupturas parciales, como la que veo al parecer en este caso por una tendinosis, yo les he hecho alargamiento del gastrosóleo y la verdad me ha ido muy bien porque le quita tensión y eso nos ayuda a la cicatrización. Es mi pensar, no he encontrado estudios, no he hecho, tengo varios casos, pero pues no tengo una casuística tan grande como para poderles decir exactamente que con estadística qué porcentaje de pacientes les va a mejorar esto. Es simplemente una sensación que tengo cuando hay una ruptura parcial o no lo he hecho en agudo, pero he estado tentado en hacerlo en rupturas agudas porque la causa final a lo que llevó esto fue por una retracción del gastrosóleo y una tendinopatía que llevó a dañar el tendón y después a romperse generalmente.
Sergio, te agradezco mucho tu presentación. Este paciente, la verdad es que no se comporta, al menos clínicamente, como una tendinopatía crónica. Este paciente no tenía dolor, no refería dolor previo, y se presentó a las 8 semanas después de un episodio traumático, con insuficiencia y con signos clínicos positivos de una rotura. Lo que pasa es que tiene Estaba roto completamente. Sí, tiene una Ah, ok, resonancia. ok, sí, pero si lo ves en la resonancia, uno pensaría en la resonancia que no está roto. O sea, ahí volvemos a la clínica, que es lo más importante, pero esa era mi pregunta, porque la verdad, cuando no está roto, ya hay rupturas parciales. Si uno encuentra una ruptura parcial, creo que tiene cabida total hacer un alargamiento del gastrosóleo medial. No hay estudios, como les digo, pero en mi pensar creo que tiene cabida. Esa era la pregunta, si lo habían pensado. Sí, yo creo que de todas maneras, tenemos pacientes que tienen un test de Silver-Skull alterado, que tienen dolor no insercional o eventualmente insercional, que claramente se benefician. Yo he tenido pacientes operados que le he hecho el Baruch proximal, la liberación del gastromedial, son muchos, pero la verdad es que los pacientes se sienten bastante liados, pero el test de Silver-Skull es clave. Es clave. De acuerdo. Hacer ese de acuerdo. Pero tal como dijo Giovanni, yo estoy 100% de acuerdo con su extensa explicación. Creo que son animales distintos. Estamos hablando de patologías completamente distintas. No sé si Emilio o Víctor quieren agregar algo más o podemos seguir. Dele. Yo en el caso de la rotura. Bueno, Dele. entonces, este paciente tiene su eco de 50%, tiene clínicamente está roto, su resonancia con rotura parcial extensa, y nada, pues. Y él me dice, ya, doctor, ok, me puedo operar, pero un mes no. Entonces, no solo no se operaron a las 8 semanas, sino que se operaron a las 12 semanas. Entonces, yo le quiero preguntar a cada uno de mis exponentes que defiendan qué le harían. Partamos con Giovanni. Entonces, tal vez este paciente será candidato a hacerle algo percutáneo, Giovanni. Lleva, como te digo, clínicamente parece que está roto, tiene esa resonancia que te fijáis que hay contacto de un gap, de un cabo con el otro, pero funcionalmente está completamente roto. Y es fumador de media cajetilla diaria, puede ser una también. Al menos eso me reconoció. Y 1,5 mejor todavía. Te la concedo, te la regalo. Mira, Víctor insinuó un poco porque él sabe que es algo de lo que estamos haciendo nosotros con estos casos. Nosotros lo que hacemos es que abordamos por un mini abordaje el tendón de Aquiles, en la zona donde creemos o potencialmente está la zona de daño de rotura, y lo que hacemos es resecar el segmento dañado para generar un acortamiento y una tensión que quede los cabos a una tensión que sea simétrica con el pie digamos, no lesionado, con lo cual restituimos el largo de esta cuerda del tendón de Aquiles, que para nosotros es al final el concepto que está detrás. Nosotros necesitamos una cuerda que tenga una tensión de que sea capaz de transmitir la fuerza, y eso es lo que buscamos, y no más que eso. Así que resecamos solo el segmento que está dañado para lograr este efecto que les comentaba. Eso lo hacemos a través de un mini abordaje y hacemos una técnica de reparación de esa rotura que yo generé con la nuestra, que es el Pars Dresden, y estos casos los suplementamos con un FHL endoscópico. ¿Por qué? Y con la reparación sola no te indica que gastaría si tenía porque lo encasillamos como una rotura crónica y creemos que ya ese músculo no está totalmente, sobre todo, hoy día a pesar de que Víctor lo señaló, el tema de evaluar con resonancia la musculatura proximal es un tema para mí un poco controvertido, porque eso es por lo menos lo que yo tengo entendido es que es una extrapolación de lo que hemos aprendido teóricamente de la gente de hombro, pero no tenemos una información específica para nuestro tríceps sural, y yo en los casos de rotura crónica los prefiero suplementar con FHL. Oye, y aprovechando respondiendo un poco a las preguntas, dos preguntas rápidas. Una es, ¿cuándo se consideran en el fondo pasar en el fondo de definir un paciente que es agudo o algo que es crónico, pensando en el fondo en esta aumentación? Sí, pues es buen punto. Yo creo que la literatura es poco, también habla, los rangos son variables, pero tú lo mencionaste, ya sobre 8 y cerca de 12 semanas para mí es crónico. Oye, Emilio, y pregunta, choro lo que plantea Giovanni, pero ¿a ti se te ocurriría hacerlo de manera distinta? Yo sé que tú tenías algo de experiencia, tal vez nos podéis contar algo de eso. Sí, recuerdo un caso idéntico
pero no llega tanto, llega como 5 semanas. Y en forma artroscópica le resequé la fibrosis y después le hice un Dresden clásico, o sea, con la marra modificada proximal y con anclas distales, eso no lo recuerdo, pero hoy en día le haría artroscópico y le haría anclas distales y un Dresden modificado proximal. Y no le haría una transferencia porque para mí las transferencias tienen que estar justificadas y la transferencia se justifica si necesito más potencia muscular. Este paciente todavía no va a tener deterioro y hay evidencia a nivel 5 que dice que las tendinopatías se sanan después de una rotura aguda. Entonces este paciente, si no hubiera sido el contexto de los 3 meses, estaría haciendo, digamos, el pars Dresden habitual. Entonces yo creo que no necesito hacerle una transferencia porque la calidad muscular va a seguir siendo la misma. Y si le voy a resecar la parte fibrosa, lo transformo en un paciente al que habitualmente le haría un pars Dresden. Así que le haría una reparación percutánea después de una endoscopía sin transferencia. Oye, Disculpa, Diego, ¿y tenéis un límite de tiempo para considerar que el músculo ya esté dañado o que ya tenga una secuela? ¿O confías en la resonancia para eso? Sabes que yo confío en la reso y confío en la evaluación clínica, en que les pido que hagan contracción activa del gemelo sóleo. Obviamente una cuestión subjetiva y con valor equivalente a 0. Claro. Víctor, y por favor, ¿cuál es tu opinión? En general, mira, creo que también revisando bastante, revisando bien el tema y tratando de buscar alguna forma de objetivar, finalmente el único parámetro que a pesar, como dice Giovanni, que también es una extrapolación del Gutalier de hombro, de la clasificación del Gutalier de hombro, en general es el parámetro que podría ser más objetivo dentro de lo que es, porque el tiempo realmente no va a ser categórico en definir que el músculo del tríceps sural ya está perdido o sí lo podemos utilizar para mantener la flexión plantar. O digamos, clínicamente también efectivamente lo hacemos, lo aplicamos, decimos, este paciente tiene mucho hipotrofismo de la musculatura, por lo tanto es poco probable que recupere rápidamente esa musculatura o que no la recupere, por lo tanto le adicionaremos una transferencia, ¿ya? Pero finalmente la resonancia nos puede dar algunos parámetros objetivos y yo creo que hay que usarla hay que tratar de ir usándola también porque nos va a ir orientando, digamos, a tener este parámetro como más claro de en cuál, digamos, voy a continuar usando el tríceps sural o voy a apoyarme con una transferencia. Oye, y hay una pregunta también en el chat que es de Rubén Radke, que es bien buena, que hay un colega que a los Aquiles, a Hugo, le hace un FHL de entrada. Entonces yo quiero saber, y como nos gusta en el fondo hacer un poquito de aprender más, de ver tal vez eso es lo que hay que hacer. Entonces quiero saber la opinión de nuestro panel respecto a eso. ¿En qué minuto uno dice, hago al tiro un FHL o mejor dicho, lo hago todo de entrada? Porque ¿para qué vamos a hacer una termografía? ¿Puedo contestar? Sí, por favor, Emilio, por favor. Quiero que contesten todo. Yo sé de quién habla y es un médico que trata futbolistas de Argentina. Y el único gesto que hace es ese, la transferencia. Y yo creo que confiar en la capacidad de cicatrización de la masa muscular y la fascia del FHL contra el residuo que queda contactado al abrir la fascia profunda con los vientres del gemelo y el sóleo, y que eso garantice que va a quedar un largo de la unidad musculotendínea gemelar y sólea adecuada para tener la misma potencia muscular, lo encuentro muy impredecible. Es decir, tú con la transferencia del FHL en forma dinámica, al hacer la transferencia, ajustas el equino fisiológico. No tienes otra manera de hacerlo. En ese momento no necesariamente queda sin gap de gemelo sóleo, que habría que confirmarlo con ecografía. Y yo sé que no lo confirman. Si alguien me dijera que hacen transferencia del FHL y confirma con ecografía intraoperatoria que se eliminó el gap del tendón de Aquiles, yo creo que yo lo compro. Pero si no confirman eso, estás perdiendo potencia del músculo más potente de la pierna. Así que yo no comulgo con esa opción. O sea, básicamente tú planteas que en el fondo el marco, en vez de hacerlo con la sutura, la hace con el FHL, básicamente. Así es. ¿Tú, Giovanni, qué opináis? Sí, comparto la opinión de Emilio.
y además que no me gusta quemar naves antes de tiempo. O sea, ¿para qué tomar un FHL que después puede ser útil en algún momento? No lo utilizo como técnica y no me gusta. Perdona que te estruje así ¿Y cuánto es tu tiempo de límite o simplemente, como dice Emilio Levante, como decís tú antes, es un tema de función? Porque No, para mí ya cuando se acerca a los 3 meses es una rotura crónica y es probable que el daño muscular ya esté establecido. Obviamente que considero los aspectos clínicos, me parece relevante. También considero la resonancia, solo que yo estaba haciendo un poco para poner la contraparte, porque efectivamente la resonancia es un arma útil, pero a pesar de que la uso, pero no es una cosa validada ni que sea totalmente clarificatoria. Yo creo que son yo creo que son todos elementos a tener en consideración. Yo creo que uno tiene que poner en la balanza el tiempo, tiene que poner en la balanza la evaluación clínica y la evaluación imagenológica, y con eso uno toma la decisión si considera que esto es más bien agudo todavía y este es un paciente que puede ser subsidiario de una reparación de lo que está pasando o requiere una transferencia. Ya, Víctor, ¿y tu opinión qué viene ahí tú a hacer un LFHL en agudo? No es una técnica que utilizaría para roturas agudas por el momento, digamos, tampoco hay mucha evidencia que lo hable. Entonces, generalmente la evidencia que ha ido respaldando es para la rotura crónica más actualmente y para las tendinopatías crónicas también en evidencia ya bastante más potente, pero Yo no en creo que agudo. ya avancemos porque creo que se ha discutido bastante. Espero que Santi esté contento con esta discusión, por lo menos yo lo estoy. Y esto hice yo, ¿ya? La verdad es que no soy tan hábil ni como Emilio, ni como Víctor, ni como Giovanni para hacer una... No quería hacerle la transferencia porque creo que tenía buen músculo todavía, se lo quería salvar. Y si se fijan en la fotografía del medio, esa es el pie en extensión y cuando hago una flexión plantar, se fijan que se produce una especie de arruga en el tendón, eran aproximadamente, se ve en la última fotografía de la derecha, eran como 2 centímetros y algo en el fondo de una cicatriz totalmente disfuncional. O sea, efectivamente el paciente tenía razón. Estaba roto, y estaba roto y estaba cicatrizado largo. Siempre los pacientes uso el ejemplo de, es como andar en bicicleta con una cadena larga, ¿no? Si se suelta la cadena, no tienes cómo hacer andar. Y Giovanni sabe bicicleta. Y esto le quiero agradecer a mi amigo Gerardo, que también, citando un poquito los papers que mostró también Emilio respecto a la angulación del ancla, yo le copié esta idea a él, y básicamente poner un ancla central en la foto, ahí se ve en el punto central, y paso las amarras por el cabo distal, salgo por el centro, y después con esos 4 pares de sutura, hago un Kessler común y corriente en el cabo proximal, y después de eso, ¿cómo se llama? Voy a mostrar este video de mi amigo Gerardo, que como pueden ver, las anclas aguantan bastante bien y quedan bastante firmes. ¿Ya? Y ¿cómo se llama esta cosa? Ahí está mi paciente, yo la puse así un poquito distinto, la puse en esa posición, y ¿cómo se llama esta? Hice la rotura y después finalmente hice la reparación y después le hice una sutura coronal y como pueden ver, pude corregir bastante bien. Y una de las preguntas que salió en el chat también le quiero pedir a mis panelistas que me digan, antes nosotros poníamos las 2 piernas en el campo, hoy día solamente yo pongo una, entonces quiero saber qué tanta atención le dan a su reparación en agudo. Víctor. Bueno, por lo menos nosotros hemos ido aumentando la atención que le damos en agudo. Clásicamente la técnica de Amland y Sweet hablaba, digamos, que tenías que tener la misma atención que el lado contralateral, inclusive hasta medido con goniómetro. Pero por lo menos nosotros hemos ido aumentando esta atención tanto cuando estamos realizando Dresden o también ahora últimamente que estamos realizando anclas también en el calcáneo. Y eso, digamos, nos damos cuenta que en el postoperatorio va cediendo progresivamente y no hay mayor complicación con eso. Emilio. Sí, los trato de dejar 1 centímetro más corto, considerando que la mayoría de la información disponible muestra que el alargamiento en una percutánea generalmente son 5 milímetros en los primeros pocos ciclos y después probablemente se alarga otros 5, muy a grosso modo. Yo creo que hay que dejarlo 1 centímetro más corto. Giovanni. Lo mismo, todos estamos dejándolo un poco más tenso que lo fisiológico.
Exactamente, creo que todo se va a alargar un poquito al final, entonces mejor que se alargue el que esté tenso que viceversa. Bueno, para no aburrirlos más, obviamente cuando uno hace una cirugía abierta, el temor de todo es que pase, que pasemos susto y tengamos un problema. Pero como dicen los americanos, me gusta mucho su dicho que dicen better lucky than good, y mi paciente finalmente tenía esa pequeña escarita que finalmente cerró en un paciente fumador, como dije antes. Tal vez debería haberlo escuchado a mi amigo y haberlo hecho endoscópico, pero vuelta a lo mismo, tuve más suerte que y el paciente, gracias a Dios, tuvo una buena evolución. Por último, no olvidarles que el 17 al 20 de noviembre, disculpa Santi, voy a abusar de tu confianza y decirles que tenemos nuestro congreso chileno, va a ser online, así que es cosa de conectarse, y el tema en todo IUP va a ser complicaciones, así que está muy bueno el programa, con invitados de tanto del viejo mundo como del nuevo mundo, del norte y del sur, y tanto latinoamericanos, americanos, me faltaron asiáticos nomás, pero podemos hacerlo después, y el tema es complicaciones, así que es muy bueno para el subespecialista, así que invitado a participar. Muchas gracias. Y estaremos, Diego, y te quiero decir, no solamente yo estuve feliz, estuvieron felices todos los participantes, se notó por la gran cantidad de preguntas que tenemos, la mayoría logramos resolverlas durante sus exposiciones, nos quedan algunas en el tintero, pero tendremos la posibilidad nuevamente de reencontrarnos. Alcanzamos a tener hasta 255 participantes, lo cual demuestra no solo el interés que había por la patología, sino el conocimiento por la calidad de nuestros panelistas, además de amigos, excelentes cirujanos de Peito Billo. Mil gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Quiero despedirme de todos recordándoles que la próxima sociedad invitada será la Sociedad Mexicana. Para los mexicanos que están conectados, recuerden ir haciendo la programación. El doctor Carlín está a cargo de ese evento. Los chilenos ya están muy trasnochados. Quiero dejarles un abrazo grande, agradecerles nuevamente y pronto nos estamos viendo. Sigan a la Flamesip en la página de Instagram. Hay mucha información al respecto de nuestros eventos académicos. Únanse a esa página de Instagram que está buena. Al comité Flamesip, a Ricardo, a Sergio, a Diana, muchas gracias por la ayuda y por estar presentes. Y bueno, descansen todos y nos vemos pronto. Chao. Gracias, amigos. Gracias. Puñito. Muchas gracias a todos. Chao, queridos. Que vaya súper. Eso. Buenas noches a todos. Gracias. Chao, que estén bien.